Buen día, ¿cómo están ustedes? Queridos amigos, hermanos, es un privilegio y en nombre de la Iglesia Bautista de la Casa del Padre, aquí en Ushuaia, bienvenidos a todos ustedes. Nos encontramos hoy domingo, el Día del Señor. Qué mejor que dedicarle un tiempo, que estar en un tiempo precioso. Algo debe ser distinto, porque vamos a presentarnos, vamos a estar buscando más precisamente de aquel que es objeto de nuestro amor y al cual tenemos que hacer y presentarnos de la mejor manera, de la mejor forma. Así que nuevamente, bienvenidos, que disfrutemos en esta mañana ese encuentro. Y hoy quiero hablarte precisamente, antes de que vayamos a la parte de nuestros cantos, nuestra adoración, nuestra alabanza a nuestro Dios, quiero hablarte en esta mañana de lo importante, lo maravilloso y lo necesario, imprescindible, que es estar bien conectados con nuestro Dios. Dios te bendiga y vamos a ponernos así, delante de su presencia, vamos a presentarnos en oración y vamos a decirle lo siguiente. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque nos has despertado para vivir un nuevo día que tú nos das. Gracias porque ahora, Señor, estamos en lo mejor que podemos estar, buscándote a ti, presentándonos delante de ti, y lo hacemos invocando el nombre precioso de Jesucristo. Señor, recibe nuestras alabanzas, recibe lo mejor de cada uno de nosotros. Señor, también que podamos nosotros disfrutar de este tiempo, así como tú, Señor, disfrutes de cada uno de nosotros que te vamos a buscar, que, Señor, queremos estar este tiempo precioso delante de tu presencia, así como pueblo, como iglesia, como parte de tu iglesia, delante de ti. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Ahora sí, te invito a que vayamos a alabar a nuestro Dios. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte es su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Santo Cordero, y demos gloria a su majestad, brindemos sombra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte es su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Adorar. Santo Cordero, y demos gloria a su majestad, brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad.
la gloria y toda la honra a Él. Levanta tus manos y díselo. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Oh, dale fuerte ese aplauso a Él. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Rey. Digno, digno, digno. Vino del agua hiciste
Acá volvemos de nuevo y volvemos con nuevos deseos de disfrutar, de seguir disfrutando en esta mañana de este encuentro. Como te había comentado hace unos minutos atrás, queríamos estar hablando que las buenas conexiones nos bendicen, las buenas conexiones nos bendicen. Estamos rodeados de aparatos, de instrumentos, todos elementos electrónicos. Ahora mismo estamos a través de este medio viéndonos y hay un montón de objetos aquí en tu casa seguramente que son los que utilizamos normalmente. Si te pones a mirar, cada uno de ellos necesita, algunos directamente siempre lo tienen que estar cuando los querés utilizar. Si tenés una cafetera, si tenés la heladera está continuamente conectada a algo, a una fuente donde recibe la energía necesaria. Las computadoras normalmente también necesitan que las conectemos para que puedan retomar esa carga necesaria e imprescindible. Nuestros celulares continuamente, todos los días, necesitamos estar conectándolos. Tienen que estar conexionados con aquello que les da la fuerza necesaria para que puedan llevar adelante el cometido para el cual han sido creados. Bueno, de eso te quiero hablar, porque nosotros necesitamos también estar conectados. Nosotros necesitamos que las conexiones, especialmente con nuestro Padre, puedan estar en buena situación. Quiero invitarte a leer un pasaje en uno de los evangelios, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. El capítulo 15, hace 3 o 4 meses creo que había también estado mencionando específicamente este pasaje, pero ahora lo voy a estar viéndolo desde otro aspecto, ¿no es cierto? Pero el capítulo 15, juntamente con comenzando por el 14, el 15 y el 16, son capítulos muy particulares del Evangelio de Juan, en los cuales Jesús tiene mensajes dirigidos a sus discípulos con un cometido especial. Y deseo que también nosotros en esta mañana podamos entender cuál es el cometido original que tuvo Jesús y que eso también nos sirva para nosotros. Vos sabés que el judío general, el judío normal de la época de Jesús, ellos esperaban un Mesías, no tenían idea de cuándo iba a venir, pero las profecías hablaban de que un Mesías iba a venir y de que ese Mesías iba a tener un propósito especial. Ellos habían tergiversado y pensaron, se imaginaron, se armaron toda una película de que ese Mesías iba a ser un libertador precisamente por el tipo de vida que estaban teniendo, un país que había sido invadido, formaba parte del Imperio Romano, eran una especie de colonia, estaban bajo las botas de ese ejército invasor. Entonces, toda su idea era: el Mesías va a ser nuestro libertador. Esa era la idea. Cuando Jesús comienza su ministerio y viendo los milagros, las maravillas que hacía, más de uno vio y encendió aún de una forma más ardiente todo eso que había pensado y diciendo: este va a ser realmente el Mesías, este le va a pegar una patada a los romanos y vamos a ser entonces un país libre. Y en un momento Jesús, estando con sus discípulos en esa noche, ahí, en una de esas noches, el Señor les dice a los discípulos que llegaba el tiempo en que Él tenía que ir a Jerusalén, de hecho estaban en Jerusalén, de que Él iba a ser tomado preso, de que lo iban a matar, que iba a morir crucificado, y ahí se movió toda la estantería. Y entonces por eso el mismo capítulo 14 de Juan comienza: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y acá entonces te engancho para decirte: el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 son palabras que Jesús habla a sus discípulos porque ellos estaban en un momento muy especial, tenían que replantearse las cosas.
Jesús quería ubicarlos, pero necesitaba fortalecer el corazón de ellos. Ellos se encontraban de golpe frente a una realidad que hasta ese momento no había tomado realmente en sus corazones la fuerza que siempre que Jesús quiso darles. El hecho de que Jesús venía de parte del Padre con una misión completamente distinta a esa libertad nacional que el pueblo judío pretendía. El cometido de Jesús era que ellos pudiesen tener vida, que conociesen al Padre, que conociesen las verdades del Evangelio. Y el capítulo 15 habla entonces, y es ahí donde te quiero llevar en esta mañana, acerca de lo hermoso que es, y era lo que Jesús quiso entonces poner en el corazón de los discípulos en aquel momento, y lo que desea también poner en nuestro corazón. La idea de que Él tiene todas las cosas en sus manos. Y lo que dice la Biblia entonces en este capítulo 15 es lo siguiente. Te leo los versículos a los cuales quiero enfatizar. Dice así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y comienza ahora: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Conexión. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, conexión. Y mis palabras permanecen en vosotros, conexión. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. El discípulo necesita estar conectado. Lo que la Biblia nos dice es que Dios es la vid, nosotros somos las ramas. El pasaje lo está diciendo. Su deseo es que cada rama lleve fruto. Más aún, habla de que lleve, después te voy a mencionar en una escala ascendente, que lleve mucho fruto. Siempre recuerdo, y tengo esos recuerdos que uno tiene ya de chico, en la casa de mi abuelo, que después fue la casa de mis padres y donde ahora está mi mamá. Es una especie de casa quinta, amplia, que tenía muchos frutales. Y recuerdo, yo era chico cuando ya disfrutaba de eso, después mis hijos lo disfrutaron, pero recuerdo determinados árboles frutales en particular. Los ciruelos, tenía una cantidad, eran como 5 o 6 árboles de diferentes calidades, de ciruelas, distintas especies, pero había 2 o 3 de ellas que se caracterizaban porque era tanta las ciruelas que tenían en la época de las ciruelas, a fines de diciembre, que mi abuelo tenía que apuntalar las ramas, porque las ramas literalmente quedaban en el suelo del peso del fruto que tenía. Entonces él, para que los frutos no tocaran el suelo y se pudriesen, los apuntalaba. Cortaban ramas con una especie de horqueta, entonces cortaban y con eso apuntalaban y hacía que las ramas pudiesen descansar llenas de fruto, y eso era un espectáculo. Y en esas 1 o 2 semanas que los frutos maduraban, era una guerra que tenían mis abuelos con las calandrias, con los horneros, con diferentes pájaros que venían y lógicamente buscaban alimentos especiales en eso. Pero tengo esos recuerdos y bien sirven también para decir qué es lo que viene a buscar
Dios de nuestra vida y cuál es uno de los resultados que tiene el estar bien conexionados con el Padre, habla de que va a haber mucho fruto. Y en los primeros 5 versículos de este capítulo 15 hay una progresión, como te dije hace instantes. Habla de fruto, habla de más fruto y habla de mucho fruto. Es una progresión, una escala, y que así es la vida del cristiano. Y esto puede significar ese fruto que habla, lo podés direccionar hacia personas que lleguen a conocer al Señor a través de nuestras vidas, como Romanos 1:13 lo podés encontrar, pero también cuando habla de frutos, la palabra de Dios se refiere al carácter cristiano. Y eso lo podés encontrar en Gálatas 5:22, ese famoso capítulo 5, donde habla de los frutos que el cristiano puede tener. O también, de acuerdo a Filipenses 1:11, acerca de la conducta del cristiano. El cristiano que está conexionado con Dios, uno de los frutos que recibe por esa conexión es precisamente la conducta que lleve la vida de esa persona. Debemos mostrar a nuestro alrededor cómo reaccionamos en este tiempo. Las cosas nos han pasado por encima, aún no entendemos qué es lo que está pasando, no nos imaginamos todavía qué pasó. Hace 6 meses atrás veníamos con una vida como siempre y después se dio vuelta todo. Y estamos haciendo huellas ahora, un camino nuevo, y cómo tenemos que reaccionar en este tiempo. Es como que Jesús también, recordemos, le tira a los discípulos: no voy a estar más con ustedes, me voy a ir. El capítulo 16 habla también de que iba a venir el Espíritu Santo y que iba a ocupar el lugar. Pero para los discípulos todo eso era un mundo nuevo, así como nosotros en estos momentos estamos viviendo cosas distintas. Es como si un nuevo mundo se hubiera presentado y nos largaron de golpe y no sabemos cómo reaccionar. Mis hermanos, la vida continúa y Jesús nos dice: en este tiempo más que nunca tenés que tener buenas conexiones conmigo. Jesús nos invita a que revisemos nuestra conexión con Él. Necesitamos entonces ver eso. Por eso es tan importante la conexión. Y cosas maravillosas suceden cuando hay una buena conexión con el Señor. Fíjate, el verso 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no está conectado a la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Mis hermanos, la Biblia es clara. O estamos con el Señor conectados o no lo estamos. Estamos desconectados. Ahora, si querés que haya fruto, si querés que haya más fruto, si querés que haya mucho fruto, es imposible eso sin estar bien conectado. La palabra lo dice muy claramente y es imposible querer torcer eso y decir: no, yo voy a intentarlo a ver cómo me va. Entonces, necesitamos precisamente eso. Otra cosa, cuidado con a dónde te conectás. Cuidado a qué rama te conectás. Evidentemente, el ejemplo bíblico dice muy claramente que Dios es la vid, que Dios es el tronco y nosotros somos la rama. O sea, la rama tiene que estar en el tronco, pero en el tronco adecuado. ¿Cuántos hoy en día viven como ramas, pero sacando el jugo, sacando la savia de un tronco que no es precisamente el Padre, que no es Dios? Y ahí entonces los resultados son distintos. Un grupo de uvas conectados a la vid son jugosas. En las ramas conectadas dan uvas dulces.
Hace unos días atrás estuve haciendo una compra en un súper y tenía ganas de comer uvas, ya comienzan las uvas. Y fui a las uvas. Aparte de sacar del primer susto que me dio el precio, lo otro que me llamó la atención también fue la calidad de las uvas. Eran unas uvas negras, de esa variedad que son medios alargaditas, tipo como si fuesen unas aceitunas negras, pero estaban ya viejitas y estaban empezando a ponerse arrugaditas. No estaban atractivas. Eran uvas que no eran las uvas atractivas, jugosas, esas que ves redondas, brillosas, que te dan ganas enseguida de lavarlas y comerlas. Necesitamos estar bien conectados y Dios ama la buena conexión. Todo pastor sabe algo, y sabe esto, que es una señal de peligro cuando una persona se separa de la iglesia. Todo pastor, y todo pastor dice, es cuestión de tiempo. Cuando la persona se separó de la iglesia, es cuestión de tiempo que después cueste o sea imposible que esa persona vuelva. Y lógicamente el diablo está deseando que nosotros nos separemos para presentarnos un montón de cosas que a nosotros normalmente nos van a gustar, que a la persona le va a gustar, y que entonces la persona se siente atraída de esos y hasta llegue a decir, ahora estoy más feliz que cuando estaba dentro de la iglesia. Porque dentro de la astucia con que Satanás obra es de presentarnos cosas como si fueran tan buenas o tan atractivas y apunta especialmente a aquellas cosas que nuestra carne normalmente les atrae. Así que cuidado. Existen cristianos cuyas vidas se han secado porque han decidido separarse del tronco. Y esto lo podemos llevar todavía a un nivel más alto todavía y pensar en un país, la Argentina, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro país? ¿Qué nos pasa? Pasa un país desconectado de las cosas de Dios, un país que le ha dado la espalda, un país que lleva adelante leyes contrarias a la voluntad de Dios, a la voluntad escrita, un país donde comienza entonces a sentirse y a vivir, y en nuestro país entonces es un país solo, un país angustiado, y lo peor aún, separado de Dios y de su personal cuidado. Argentina es un país que no tiene el cuidado de Dios. La historia del pueblo de Dios tiene mucha enseñanza. La historia del pueblo judío tiene muchas enseñanzas en cuanto a esto. Invariablemente, a través del tiempo, y lo podemos encontrar en la palabra de Dios, Dios hacía llamados al pueblo, hacía llamados, entonces le reclamó su obrar equivocado e indolente, olvidando leyes y principios que tenían que ver con la palabra de Dios. Siempre Israel, a través de sus reyes, a través de su liderazgo, de sus dirigentes religiosos, se apartaba de Dios. Y cuando se apartaba de Dios, comenzaban los problemas, sufría las consecuencias, simplemente porque se había desconectado. Comenzaba a hacer lo que le gustaba. Entonces, ¿qué sucedía con el pueblo, con Israel? No recibía los nutrientes de Dios, ese cuidado, la protección necesaria. Cada cual hacía lo que quería. No sé si te suena esto cuando mirás nuestro país. Cada cual hace lo que siente, cada cual hace lo que a él le parece. Y esa es entonces la realidad nuestra. Quiero llevarte a un versículo que también se puede aplicar perfectamente a lo que sucede en nuestro país, si bien es el caso muy particular de una persona, de una familia, pero especialmente de la persona que lideraba a esa familia. Y es el caso de Job.
Job es un pasaje muy enriquecedor en ese punto, que sirve tanto para nuestra vida como también para analizar la realidad de nuestro país. Fíjate lo que dice Job. Te voy a leer 3 versículos para darte la idea de lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Dice el capítulo 1, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Prestaste atención? La buena conexión trae como resultado que Dios cerca nuestra casa. Compartía en estos días con un par de hombres esto mismo. Dios hace un blindaje a nuestra vida. Pero fíjate lo que dice la NBI, la NBI, el versículo 10. Dice, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? ¡Wow! ¿Lo querés más claro? Dios protege, Dios hace algo especial. Dice a él, a Job, a toda su familia y a todas sus posesiones. Palabra de Dios. Isaías, en el capítulo 5, en esta misma versión, dice lo siguiente. Dios está hablando acerca de la realidad de su pueblo y cómo su pueblo se había desconectado de Dios, cómo ese pueblo se había olvidado de Dios, cómo ese pueblo, después de toda la experiencia, después de todos los testimonios, aún así le dio la espalda a Dios. ¿Cuántos hacen hoy en día lo mismo? Después de haber visto cosas, después de haber visto milagros, después de haber leído los testimonios de la palabra de Dios. Y ahí Dios entonces le dice a través de Isaías qué es lo que iba a hacer con ese pueblo. Isaías 5 dice, voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. Es el mensaje que Dios le dice. Ustedes se han desconectado. Ustedes se han ido detrás de sus propios intereses. Entonces yo no tengo por qué seguir cubriéndolos y guardándoles. Yo hasta ahora había protegido, como había hecho con Job, había protegido, lo había blindado. Si a ustedes no les interesa y ustedes creen que pueden valerse, perfecto. Yo voy a sacar y voy a dejar de hacer todo lo que había querido o lo que había hecho hasta ahora. Voy a quitar ese cerco. Van a dejar de tomar del nutriente del tronco para hacer lo que ustedes entienden y creen. Se habían desconectado. Se había desconectado. Y miremos, volviendo al Evangelio de Juan, miremos atentamente a lo que nos dice ese verso 5 del Evangelio. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, desconectados, te quedaste sin carga. Te quedaste sin carga. Desconectados, no podéis hacer. ¿Cuántas cosas nos pueden aislar? Y como dije antes, al enemigo le gusta aislarnos y él va a poner y hacer todo lo posible para que te aísles, para que encuentres otras cosas en los cuales invertir el tiempo que tenés que invertir para conectarte con tu Señor, para luego Él poder encontrar el terreno preparado. Todo eso entonces apunta para que Él haga eso. Por el contrario, la palabra está apuntando a que necesitamos estar conectados.
la rama no puede hacer nada, la rama no puede tener resultados, la rama no puede tener frutos, a menos que esté conectada al tronco. Y después el resultado de esa rama alejado, dice que lo van a separar, lo van a juntar para después hacer fuego, para desaparecer. Todo entonces apunta a estar conectados. Y el estar conectados es la llave, de acuerdo a lo que ese mismo pasaje encontramos, es la llave para tener respuestas de Dios. ¿Querés tener respuestas de Dios? ¿Querés tener soluciones de Dios? El verso 7 que hemos leído lo dice. Si permanecéis en mí, conexionados, conectados, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Habrá soluciones, habrá respuestas de Dios. Otra versión dice que vamos a tener respuestas frente a situaciones difíciles. Tendremos respuestas. Quiero concluir en esta mañana. El Señor estaba queriendo fortalecer a sus discípulos frente a la noticia que les había dado de que Él tenía que ir a preparar lugar para ellos, de que Él tenía que ir, que dentro del propósito de Dios es que Él tuviese que morir en la cruz del Calvario. Eso significaba para ellos, chao, sueños de que íbamos a ser liberados por un gran conquistador, alguien que tiene poder y que iba a romper el yugo romano. Jesús le dice, no, hay algo mucho más importante que eso. Yo me voy, yo voy a cumplir la misión para la cual me envió el Padre, pero voy a dejarles al Espíritu Santo, voy a dejar al Consolador, voy a dejar que ustedes, está todo perfectamente planeado, no se van a quedar solos, no van a transitar el tiempo en sus vidas solos, van a estar acompañados. Y es el mismo mensaje para nosotros. Nuestra confianza está en el Señor. Mi hermano, no temas, sea lo que puedas estar viviendo ahora, en lo que las noticias te quieren decir o asustar, no temas. Un hijo de Dios tiene que estar conectado. La fuente de nuestra confianza, si bien todos podemos estar esperando una vacuna, algo que nos libere, que baje, la fuente de nuestra confianza y de nuestra salvación está en la conexión que tengamos con nuestro Dios. Nuestra vida eterna ya ha comenzado desde el momento en que hemos conocido a Cristo y hemos tenido ese encuentro personal y nuestra fe fue depositada en el tronco verdadero. Nuestra vida ya comenzó y esa vida se eterniza y no hay nada que pueda cortar nuestra vida. Simplemente hay algún momento en el cual Dios dice, basta acá, seguimos en algo que es tan infinitamente superior a lo que ahora estás disfrutando, donde vamos a tener afectos que superan aún los afectos más fuertes y más entrañables que podamos tener acá con nuestros seres más queridos. Dios nunca va a ofrecer algo nivelando hacia abajo, como hoy en día tantas cosas se quieren hacer en nuestro país y en tantos lugares. Dios nivela siempre hacia arriba y si Dios nos tiene que sacar de acá es porque nos está preparando algo muchísimo, muchísimo, infinitamente superior. Fuimos creados para estar conectados y no aislados, no te olvides. Fuimos criados para gustar vivir con Dios, porque ahí están los resultados. Fuimos creados para que Dios se glorifique y goce con nosotros. Acordate de Job. Dios lo presenta a Job. Y eso realmente está tan relacionado con el último versículo que hemos leído en el capítulo 15, el versículo 8. Te lo vuelvo a refrescar. El versículo 8 que hemos leído dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificado. Dios
es reconocido como alguien que está metido ahí en la vida de esa persona. Cuando Dios habla y tiene ese diálogo con Satanás, le dice, ¿te diste cuenta, mi hijo Job? Una persona justa, santa, una persona que hace que en todas sus cosas aplica la justicia, que su comportamiento es ideal, que tiene tantas cosas pero que ha fructificado. Y Dios se ufanaba, Dios se alegraba de ese hijo. Y este versículo 8 nos dice que Dios ha de sentir algo similar y ha de vivir. Su nombre será glorificado. Hablarán de Dios cuando vean el obrar de tu vida, cuando vean los resultados de tu vida, el fruto de tu vida, tu carácter, tu forma de conducirte, tu conducta. Lo que hagas va a tener resultados. Precisamente eso va a hacer que muchos hablen del Dios tuyo, del Dios mío, de nuestro Padre. Y eso es lo que está diciendo. El Padre se glorificará en que conectados a Él llevemos muchos frutos. Y eso es lo que nos identifica como discípulos del Padre. Eso nos va a identificar. Ese es un discípulo. La palabra lo dice, mi vida respalda lo que la palabra dice. En definitiva, Dios desea eso. Así que, mi hermano, a cumplir la tarea. Busca los enchufes. Busca cómo y dónde estás en estos momentos y busca aquello que sabes y que la palabra te está diciendo que hagas. Busca estar conectados al Padre para que puedas llevar mucho, abundante fruto y tu Padre se sienta orgulloso de tu vida. Tu Padre se sienta feliz de que su Hijo hace lo que Él desea. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y sepamos que nuestro Padre sabe perfectamente nuestras necesidades y de su tronco saldrá la savia necesaria para fortalecer nuestras vidas en este momento que estamos viviendo. Llamémosle tiempo particular, tiempo especial, distinto, llamémoslo como lo llamemos. Es un tiempo y que forma parte de nuestra vida. Saldrá savia del tronco del Padre que sustentará nuestras vidas para este momento, así como lo estuvo antes y así como lo estará para los años de vida que nos quede a cada uno de nosotros. Hasta el fin fue su promesa y Él lo hará. ¿Oramos? Padre, gracias. Gracias por la confianza que nos da tu palabra. Señor, porque tú pones fortaleza en nuestro corazón, vitalidad, y eso fluye de ti, Señor. Fluye de tu savia, fluye, Señor, de ti, porque tú eres la vid, tú eres el tronco de donde sale, Señor, aquello que fortalece nuestras vidas, aquello, Señor, que hace posible que tengamos fruto, que tengamos más fruto y que tengamos también mucho fruto. Y eso nos identifique de una forma tan clara como discípulos verdaderos de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. La tomamos, Señor, y esa palabra se fundamenta en nuestra vida y hará todo aquello para lo cual tú la ordenaste. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano, antes de saludarnos, antes de despedirnos, quiero decirte que el próximo domingo deseamos que juntos podamos tener y celebrar la Cena del Señor. Así que no te olvides, anotalo en la pizarrita, anotalo ahí en papelito en la ladera o en el lugar donde acostumbras a tomar tus notas o dejar aquellas cosas que te llamen la atención. Anotate Santa Cena para el domingo que viene, que puedas tener preparadito tu pan, el vaso también, y que juntos podamos unirnos en algo tan especial como es esa cena. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga en esta semana algo precioso en tu vida. Dios te bendiga. ¿Cómo les va, querida iglesia? Muy buenos días.
Gracias por esta hermosa palabra que Hugo has compartido con nosotros. Y miren, tengo una sorpresa para ustedes. Esta campera tan hermosa que nos regaló la gente de Patagonia Compassion, nuestro hermano Víctor Quesada. ¿Quieren dar una vuelta al mundo? Fíjense. Hermosa campera, ¿no? Bueno, la idea de hacer esta presentación es hacer un anuncio. Como bien escuchamos el domingo pasado, Noemí nos adelantó de que vamos a tener nuestra conferencia misionera en el mes de noviembre. La idea es poder compartir un tiempo especial juntos como iglesia, con hermanos invitados y con nuestros hermanos misioneros que estamos apoyando. Qué importante es esto, ¿no? De poder tener el contacto con ellos, de poder compartir y que en este año, pese a las dificultades, nos podamos juntar y unir para esta conferencia. Así que la propuesta es desde el jueves 26 de noviembre al domingo 29. La modalidad de la conferencia va a ser en forma virtual y estamos organizando todos los detalles, va a haber sorpresas seguramente, así que va a ser algo muy bueno para que podamos compartir como iglesia. Así que hermanos, no se olviden, para esa fecha los esperamos, aparten esos días para compartir este tiempo tan especial con todos. Que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga un montón. Buenos días queridos. ¿Qué tal encontrarnos nuevamente en esta mañana? Y vamos a compartir algo acerca de los temas que estamos viendo en las barcas acerca de la familia, del valor, de la importancia de la familia. Y uno de los temas últimos que estuvimos tocando es acerca de la crianza de nuestros hijos, ¿no es cierto? Un tema súper importante, porque hay exigencias, a veces hay falta de preparación en los papás y nosotros necesitamos ayornarnos a los tiempos a los que estamos viviendo. Y vimos, por ejemplo, que necesitamos entender a nuestros hijos, necesitamos aceptarlos, amarlos, ser consistentes con ellos. Y hay un tema que es un poco álgido y controversial, como decía hace un ratito, que es el de la disciplina, ¿no es cierto? No ser un papá autoritario ni ser un papá totalmente permisivo, sino buscar un equilibrio en la disciplina con nuestros hijos. Tener bien en claro la diferencia entre la disciplina y el castigo. Y el libro de Proverbios está lleno de versículos que nos ayudan en este sentido. Y quiero solamente compartirte uno en esta semana, en esta mañana, que es el del capítulo 13, versículo 24, y dice: quien no disciplina a sus hijos, no los ama. Quien ama a su hijo, lo disciplina en cuanto es el tiempo. Así que Dios nos bendiga para que seamos sabios en este sentido. Y hace muchos años recibí un material que para mí fue de mucha bendición y quiero compartírtelo con vos en esta mañana. Y dice así: el texto que leeremos abajo fue entregado por el profesor de Ética y Ciudadanía de la Escuela Americana, Roberto Candelori, a todos los alumnos de su clase para que se lo entregaran a sus padres. La única condición solicitada por el profesor fue que cada alumno permaneciese al lado de sus padres hasta que terminaran la lectura. Y el título de esa lectura decía: Madres malas. Por supuesto que cuando digo madres malas, también digo padres malos, ¿verdad? Un día, cuando mis hijos estén creciendo lo suficiente para entender la lógica que motiva a los padres y madres, yo habré de decirles: los amé lo suficiente para no haber quedado callada y hacerles saber, aunque no les gustara, que aquel nuevo amigo no era una buena compañía. Los amé lo suficiente para hacerles pagar las golosinas que tomaron del supermercado o las revistas del kiosco y hacerles decir al dueño: nosotros tomamos esto ayer y venimos a pagarlo. Los amé lo suficiente como para haber permanecido en pie junto a ustedes 2 horas mientras limpiaban su cuarto, tarea que seguramente yo hubiera hecho en 15 minutos. Los amé lo suficiente para dejarles ver, además del amor que sentía por ustedes, la decepción y también las lágrimas en mis ojos. Los amé lo suficiente
para dejarlos asumir la responsabilidad de sus acciones, aun cuando las penalidades eran tan duras que me partían el corazón. Y ante todo, los amé lo suficiente para decirles no, cuando sabía que ustedes podían odiarme por eso. Y sé que en algunos momentos me odiaron. Esas eran las batallas más difíciles de todas, pero estoy contenta. Siento que vencí. Y cualquiera de estos días, cuando mis nietos hayan crecido lo suficiente para entender la lógica que motiva a los padres y madres, cuando ellos pregunten si su madre era mala, con seguridad mis hijos les dirán, sí, nuestra mamá era mala. Era la mamá más mala del mundo. Los otros chicos comían golosinas en el desayuno y nosotros teníamos que tomar la leche y comer tostadas. Los otros chicos tomaban gaseosas y comían papas fritas y helados en el almuerzo y nosotros teníamos que comer carnes, frutas y verduras. Mamá tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y qué hacíamos con ellos. Mamá insistía en que les dijéramos con quién íbamos a salir, aunque demoráramos apenas 1 hora o menos. Ella nos insistía siempre para que le dijéramos siempre la verdad y nada más que la verdad. Y cuando éramos adolescentes, no sé cómo, pero conseguía leernos el pensamiento. Nuestra mamá sí que realmente era pesada. Ella no permitía que nuestros amigos nos tocaran bocina para que saliéramos. Tenían que bajar, golpear la puerta y entrar para que ella los conocieran. Cuando todos podían volver tarde en la noche y apenas tenían 14 años, nosotros tuvimos que esperar como hasta los 18 para hacerlo. Y mamá era tan pesada que se levantaba para saber si la fiesta había estado buena. Entre paréntesis, solo para ver en qué estado estábamos al regresar. Por culpa de nuestras madres nos perdimos inmensas experiencias en nuestra adolescencia, porque ninguno de nosotros estuvo envuelto en problemas de droga, robos, actos de vandalismo, violación de propiedad, ni fuimos presos por ningún crimen. ¿Y saben por qué? Todo fue por culpa de ella. Ahora que somos adultos, honestos y educados, estamos haciendo lo mejor para ser nosotros padres malos, como lo fue mi mamá. Yo creo que este es uno de los grandes males que tiene el mundo de hoy. No hay suficientes madres malas. Aquellas que ya son madres, no nos culpemos. Y aquellas que lo van a hacer, que esto que acabo de leer, querida mujer, te sirva de alerta. Dios te bendiga. Un beso. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cómo grita Guatemala? Eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque, y eres porque vivimos hoy, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a
manos y diga, Eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos.